Hola, hoy vamos a hacer un Frodo. Para poder hacer este Frodo necesitamos un poco de fondant marrón y vamos a extenderlo con el rodillo para poder recortar lo que son los pantalones y el chaleco del personaje. Con un cortador de forma rectangular cortamos una pieza y nos ayudaremos de una esteca plana para ir recortando o marcando, mejor dicho, lo que son los pantalones y el chaleco. El chaleco haremos un cortecito de forma triangular en la parte superior y marcaremos lo que es el centro de las dos piezas del chaleco. Ahora cogeremos un poco de fondant color blanco y cortaremos un triángulo. Ese triángulo lo pondremos en el hueco que ha quedado en el chaleco para que así sea la camisa de Frodo. Cogeremos el cuerpo y lo pondremos sobre la galleta, pero primero vamos a cortar un poquito en los hombros para que así no nos quede la figura demasiado ancha. Lo colocamos y en esta ocasión no nos hace falta ponerle agua porque está el fondant bastante blandito y entonces no es necesario. Si estuviera el fondant demasiado duro o seco, sí ponemos un poquito de agua para pegarlo. Con un punzón marcamos unos 4 puntitos que van a ser los botones del chaleco. Ahora vamos a hacer la capa del Hobbit. Para ello cogemos fondant verde y recortamos una forma parecida a una forma así ovalada. Dividimos por la mitad de esa forma y así obtendremos cada uno de los dos lados de las capas. La cogemos para colocarla sobre el cuerpo del Hobbit con mucho cuidado para no deformarlo y lo ajustamos al cuello. Una vez colocada, para que no quede tan plana ni tan sosa, podemos con la esteca hacer unas marcas para simular los pliegues y la textura de la tela. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pieza. Una vez tenemos colocada la capa, cogemos un poquito de fondant verde para hacer el broche de la hoja de Lorien que llevan los hobbits en su capa. Con la esteca le damos formita a la hoja y así ya la tenemos lista para posteriormente pintarla. Lo que vamos a hacer a continuación es la cabeza y el cuello. Para ello, con un cortador circular cortamos 2 circunferencias y con la esteca plana que sirve como cuchillo cortamos una tira así larga. La tira esta que hemos cortado nos va a servir para hacer el cuello del Hobbit. Esa pieza la colocamos en el cuello y en una de las partes la alisamos un poquito más. Esa pieza la pongo así porque yo tengo una forma particular de hacer las cabezas. Os explico. Los 2 circulitos, uno nos va a servir y va a ser la cara del Hobbit, a la que le doy un poquito de forma para que no sea tan redonda, y el otro círculo lo voy a utilizar simplemente para conseguir tener el mismo nivel y la misma altura que la pieza del cuello. Así, cuando colocas la cabeza no tienes un escalón y da un efecto un poco más realista. Esta pieza da un poquito igual como la recortes porque simplemente va a ser como un relleno. La vamos a colocar, como os había dicho, al lado del cuello y todo queda al mismo nivel. Lo que vamos a hacer a continuación es el pelo.
Para hacer el pelo, con un poco de fondant marrón, vamos a recortar con la esteca una especie como de casco, así. Ahora cogemos lo que es la pieza de fondant color carne y se lo ponemos encima. Da igual que no os quede muy simétrico ni muy perfecto, porque como el Hobbit lleva rizos, o va a llevar rizos, esas piezas o esas partes que te puedan quedar un poco peor no se van a ver, se van a quedar tapadas. Lo colocamos sobre la galleta. Así veis el efecto que yo os decía, que la cabeza queda un poquito encima del cuello y la verdad que queda muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es el pelo. Poquito a poco vamos a ir haciendo tirabuzones, que simplemente los hago cogiendo trocitos de fondant y haciendo pequeños churrillos con ellos. Añadimos los últimos detalles, un poquito de pelo en la parte de abajo para simular así la pequeña melenita que tiene, y lo mismo en el otro lado. Y ya tenemos prácticamente listo lo que es el peinado de Frodo. Tan solo nos quedaría añadir un pequeño detalle, que son las orejitas. Le ponemos una a cada lado, con pequeños trocitos de fondant color carne. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar la cara y añadir detalles de color a la ropa. Primero, en una paleta para mezclar colores, vamos a coger pintura metalizada verde, echamos una gotita, luego os dejaré en la caja de más información qué marca uso y como más detalles, y con ella y con un pincel vamos a pintar lo que es la hoja de Lorien. El pincel que utilizo es del tamaño 00. Podéis utilizar los pinceles que tengáis a mano, pero si los dedicáis solamente a esto. Así conseguimos que la hoja tenga un aspecto como de joya. Ahora, con pintura metalizada dorada, vamos a añadir otros detalles. Echamos una gotita y con el pincel lo que vamos a hacer es pintar lo que es el colgante donde va a ir el anillo que lleva Frodo. Uso el mismo pincel finito que he utilizado para la hoja. Muy despacito vamos pintando una línea dorada. Así ya tenemos la cadena. Con un poquito de fondant amarillo hacemos una bolita pequeña y la ponemos en los dos extremos de la cadena que hemos pintado. Con ello vamos a hacer el anillo. Os enseño un truquito. Simplemente pinchando con un punzón y moviendo así a los laterales, conseguís un anillo perfecto. Ese anillo lo vamos a pintar también con pintura dorada para que así parezca el anillo único. A continuación, con pintura que son colorantes en gel comestibles, vamos a pintar la cara del Hobbit.
con un poquito de agua para diluir lo que es el colorante, pintamos con pincel lo que son los ojitos, las cejas, la boca. Y ya tenemos listo a Frodo. Perfecto para una fiesta temática sobre el Señor de los Anillos. Espero que os haya gustado el tutorial y si queréis ver más vídeos como este, no olvidéis suscribiros al canal para todos los lunes poder ver un nuevo tutorial. Muchas gracias. Hasta luego.